Todavía recuerdo el momento exacto en que mi vida de 22 años se hizo añicos. No fue cuando encontré lápiz labial en su cuello, ni mensajes de texto sospechosos, ni siquiera trasnochadas inexplicables en la oficina. No fue cuando apareció en nuestra puerta, acariciando con seguridad su vientre hinchado, pidiendo las maletas de Arnold. «Soy Melissa», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Arnold me mandó a recoger sus cosas. Me quedé paralizada en la puerta de la casa que habíamos construido juntos, mientras mi mente luchaba por procesar a la mujer que tenía delante. No tendría más de 30 años, con el pelo castaño brillante cayendo en cascada sobre sus hombros y un vestido de maternidad de aspecto caro que se ajustaba a su figura de embarazada. «Ya sabes cómo es», continuó con la voz desbordante de familiaridad. «Un hombre de negocios. Siempre ocupado. Pensó que ahorraría tiempo si me pasaba por allí». Asentí, incapaz de articular palabra mientras la sangre me subía a los oídos. Embarazada de 7 meses, lo que significaba que esto llevaba ocurriendo al menos ese tiempo. Mientras yo planeaba nuestro viaje de aniversario, mientras apoyaba su carrera, mientras lo amaba fielmente durante más de 2 décadas. «¿Puedo pasar?», preguntó como si fuera una visita social normal. Como si no hubiera detonado una bomba en mi vida. Me hice a un lado mecánicamente observándola entrar tranquilamente a mi casa con la confianza de quien cree haber ganado. Echó un vistazo a nuestra sala, observando las fotos de Arnold y mías a lo largo de los años. Nuestra boda, nuestros viajes, nuestra vida juntos, con una mirada que casi daba lástima. Dijo que ya tenía las maletas hechas y en el dormitorio, dijo ella, mirando su reloj de diseño. Tiene una reunión en 1 hora, así que debería darme prisa. Algo dentro de mí cambió. Quizás fue la forma casual en que mencionó su horario. Un horario que conocía íntimamente después de 22 años. Quizás supuso que simplemente le entregaría las pertenencias de mi esposo sin rechistar. O quizás fue la repentina y fría comprensión de que Arnold había enviado a su amante embarazada a nuestra casa deliberadamente, forzando una confrontación que él mismo era demasiado cobarde para afrontar. «Sí, están listos», me oí decir con sorprendente firmeza. «Te las traeré». Caminé hacia nuestra habitación, no mi habitación ahora, donde sus maletas meticulosamente preparadas estaban junto a la puerta. Siempre había sido organizado, mi Arnold. Siempre planeando con antelación. Debió de haberlas empacado esta mañana antes de irse a trabajar, sabiendo que no volvería. Me quedé mirando las maletas, 22 años de matrimonio reducidos a 2 piezas de equipaje, y fue entonces cuando una idea me cruzó la mente. Una idea pequeña y peligrosa se propagó como un reguero de pólvora por mis pensamientos. Tenía 15 minutos como máximo antes de que sospechara. 15 minutos para decidir cómo terminaría esta historia. Abrí la cremallera de la primera maleta, dejando al descubierto su ropa cuidadosamente doblada, sus relojes favoritos y sus artículos de aseo. La segunda contenía documentos, su portátil de repuesto y el portafolios de cuero que le había regalado en nuestro 20º aniversario. Me temblaban las manos, pero mi mente de repente se despejó de una forma sorprendente. Arnold siempre me había subestimado. Siempre me había visto como la esposa comprensiva e incondicional que estaría a su lado pase lo que pase. ¿Quién mejor para conocer sus secretos que la mujer que él creía que jamás los usaría? Busqué su portafolios. El único lugar donde sabía que guardaba todo lo que importaba. La combinación era nuestra fecha de aniversario. Al menos no la había cambiado todavía. Dentro había justo lo que esperaba. Documentos, memorias USB y una pequeña libreta negra sin la que nunca lo había visto. La evidencia de la doble vida que llevaba mientras construía su imperio empresarial. ¿Está todo bien ahí dentro?, preguntó Melissa desde la sala. Solo para asegurarme de que no se le haya olvidado nada importante, respondí, sorprendida por lo normal que sonaba mi voz. Tomé mis decisiones rápida y metódicamente. No actuaba por pura rabia. Era algo más frío, más calculado. Saqué algunos artículos, los sustituí por otros y cerré las bolsas con cuidado, tal como estaban. Cuando llevé las maletas a la sala, Melissa estaba examinando nuestra foto de boda con una expresión indescifrable. Aquí era más joven, comentó sin levantar la vista. Ambos lo éramos, respondí. Eso fue hace 22 años.
Finalmente me miró a los ojos y vi un destello de algo, quizás incertidumbre, o un momento de genuina empatía. Dijo que se habían distanciado, que su matrimonio había terminado hacía años. Claro que sí. El clásico rollo de los tramposos, ¿no? Sonreí levemente. Arnold siempre ha sido bueno reescribiendo la historia a su gusto. Ella se erizó un poco al oír eso, y su mano se dirigió instintivamente a su vientre en un gesto protector. Estamos enamorados. Está empezando una nueva vida conmigo y nuestro bebé. No quería hacerte daño, pero pensó que enviar a su novia embarazada a recoger sus cosas sería menos doloroso. Terminé por ella. Qué considerado de su parte. Sus mejillas se sonrojaron. Me ofrecí a ir. Estaba muy estresado por todo. Le di el asa de una maleta. Bueno, puedes decirle que no se estrese más. Es libre de empezar su nueva vida. Parecía sorprendida por mi compostura, quizá esperaba lágrimas, rabia o súplicas. Pero 22 años con Arnold me habían enseñado una valiosa lección: nunca reveles tus cartas hasta que estés listo para jugarlas. Mientras maniobraba torpemente las maletas con su barriga de embarazada, le abrí la puerta. Melissa, la llamé mientras se dirigía a su coche, un modelo de lujo que sospeché que Arnold había comprado. Solo una pregunta. Se giró con expresión cautelosa. ¿Te contó de su alergia a la penicilina? ¿O de que su grupo sanguíneo es AB negativo? Cosas que quizá necesites saber para el bebé. La confusión se reflejó en su rostro. Yo... No, pero estoy segura de que él. ¿Y mencionó a su primera esposa? ¿La anterior a la mía? Su expresión me lo dijo todo. No hubo primera esposa. Yo había sido su única esposa. Hasta ahora, al parecer. Seguro que te llamará esta noche para explicártelo todo. Dije con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Que tengan una buena vida juntos. Cerré la puerta y me apoyé en ella, dejando que mis piernas finalmente cedieran mientras me deslizaba hasta el suelo. Las lágrimas vendrían después, pero en ese momento, todo lo que sentí fue una extraña y poderosa claridad. Arnold creyó conocerme. Pensó que podría dejarme sin consecuencias después de 2 décadas de matrimonio. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Esa noche mi teléfono sonó 17 veces antes de que finalmente contestara. La voz de Arnold sonaba tensa por el pánico. ¿Qué hiciste?, preguntó sin preámbulos. Hola a ti también, Arnold. Respondí con calma. ¿Cómo va tu nueva vida? Los documentos, Hilary. ¿Qué hiciste con ellos? Sonreí en la oscuridad de nuestra habitación. Creo que la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué no hice? Se oyó una fuerte inspiración al otro lado. ¿No tenías derecho? ¿No tenías derecho? Lo interrumpí, con una voz baja y amenazante. ¿Envías a tu amante embarazada a nuestra casa a recoger tus cosas después de 22 años de matrimonio, y quieres hablar conmigo de derechos? Hilary, escúchame. Su voz adquirió ese tono zalamero que usaba con clientes difíciles. Hay cosas que no entiendes. Documentos importantes que... Lo entiendo perfectamente, Arnold. Mejor de lo que crees. Y ya es demasiado tarde. Mi venganza ya está hecha. Y es dulce y sutil. No es lo que uno esperaría. ¿Qué significa eso? El tono de pánico en su voz fue profundamente satisfactorio. ¿Qué has hecho? Ya lo sabrás, respondí. Ahora, si me disculpas, tengo una vida que reconstruir. Colgué antes de que pudiera responder, apagué el teléfono y lo dejé en la mesita de noche. El mañana traería sus propios desafíos. Pero esta noche había dado el primer paso hacia algo que no había sentido en años. Poder. Lo que Arnold no sabía era que yo había descubierto sus secretos mucho antes de que Melissa apareciera en nuestra puerta. Y lo que estaba a punto de descubrir era que la esposa tranquila y comprensiva a la que tan fácilmente había desestimado era mucho más peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. La mañana después de que Melissa recogiera las maletas de Arnold, me desperté con una extraña sensación de calma. La cama se sentía más grande sin él. La casa más silenciosa. Pero no de una forma del todo desagradable.
Había silenciado mi teléfono después de su llamada de pánico. Pero al encenderlo vibró de inmediato con notificaciones. 37 llamadas perdidas. 23 mensajes de texto. Y 5 mensajes de voz. Todos de Arnold. Los ignoré a todos y me preparé café. Por primera vez en años, no tuve que preocuparme por prepararlo exactamente como a Arnold le gustaba. Este pequeño acto de desafío me resultó sorprendentemente liberador. Mientras tomaba un sorbo de café, saqué lo que había sacado de las maletas de Arnold el día anterior, su libreta negra, una memoria USB y varios documentos que estaban escondidos en un doble fondo de su portafolio. No eran documentos cualquiera. Fueron la clave para entender quién era realmente mi esposo. Descubrí el compartimento secreto de Arnold hacía 6 meses mientras buscaba nuestros pasaportes. Al principio respeté su privacidad, suponiendo que solo se trataba de información comercial confidencial. Pero algo me inquietaba. Después de 22 años, ¿no debería haber total transparencia entre nosotros? Me llevó semanas armarme de valor para examinar el contenido. Lo que encontré no fue lo que esperaba. No eran pruebas de una aventura, aunque eso llegó después. Pero algo igual de devastador. Prueba de que el hombre con el que había construido una vida no era quien decía ser. El cuaderno contenía información detallada sobre los clientes. Pero con anotaciones extrañas que no pude descifrar. La memoria USB contenía archivos cifrados. ¿Y los documentos? Eso fue lo que realmente me impactó. Actas de nacimiento con diferentes nombres. Arnold James Simon, mi esposo, parecía haber nacido como Michael Thomas Harrison. ¿Quién eres?, le susurré a la foto nuestra en la pared de la cocina. Su sonrisa, antes tan familiar, ahora parecía una máscara. Había sido bibliotecaria antes de jubilarme anticipadamente por insistencia de Arnold cuando su negocio despegó. La investigación era mi especialidad. Y pasé meses investigando en silencio con cuidado de no alertarlo. Descubrí que había creado una identidad completamente nueva antes de conocernos. La pregunta era ¿por qué? El timbre de mi puerta me sacó de mis pensamientos. Por la mirilla, vi una cara inesperada. El socio de Arnold, Alan. Hilary, dijo al abrir la puerta, con expresión seria. Tenemos que hablar. Lo abrí notando lo incómodo que se veía en mi casa, a pesar de haber estado aquí innumerables veces en cenas y celebraciones. Arnold te envía, dije sin molestarme en formularlo como una pregunta. Alan se movió incómodo. Está preocupado por la falta de unos documentos. Dice que podrías haberlos cogido. Lo suficientemente preocupado como para enviarte, pero no lo suficiente como para venir él mismo. Arqueé una ceja. Qué típico. Hilary, por favor. Alan suspiró pasándose una mano por el pelo canoso. Esto es serio. Esos documentos son cruciales para el acuerdo con Henderson. El acuerdo con Henderson. Un contrato importante que Arnold llevaba meses buscando. Habría sido el mayor logro de su carrera. No sé de qué hablas. Mentí con naturalidad. Cuando su novia vino a recoger sus cosas, simplemente le entregué lo que había empacado. La expresión de Alan cambió sutilmente al mencionar a Melissa. Mira, sea lo que sea que esté pasando entre ustedes dos personalmente, estos son negocios. La empresa podría sufrir. La empresa, repetí con la voz endurecida. ¿Te refieres a la empresa que ayudé a fundar? ¿Aquella para la que recibí clientes? ¿Para la que organicé actos benéficos? ¿Por la que sacrifiqué mi carrera? Esa empresa. Alan tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sé que has contribuido. ¿Contribuido? Lo interrumpí con una risa amarga. Le di a esa empresa 22 años de mi vida. Igual que se los di a Arnold. ¿Y ahora se supone que debo preocuparme por su bienestar? Después de lo que hizo. Un destello de confusión cruzó el rostro de Alan. Lo que Arnold está haciendo con Melissa es desafortunado. Pero no borra todo lo que han construido juntos. Algo en su tono me hizo reflexionar. ¿Crees que solo estoy molesto por la aventura, verdad? Alan se removió incómodo. Bueno, claro.
Alan, lo interrumpí, estudiándolo atentamente. ¿Cuánto sabes realmente de Arnold? ¿Quién era antes de tu asociación? Su vacilación me lo dijo todo. Llevamos 15 años siendo socios, dijo finalmente. Sé todo lo que necesito saber. ¿Y tú? Me dirigí a mi escritorio y saqué una copia de uno de los documentos que encontré. Nada demasiado revelador, solo lo suficiente para sembrar una semilla. ¿Sabías que no siempre se llamó Arnold Simon? Alan palideció al mirar el papel. Esto es... ¿Qué es esto? Eso es lo que he estado intentando averiguar, dije en voz baja. ¿Quién es exactamente el hombre con el que me casé? ¿El hombre con el que llevas 15 años en el negocio? Alan le devolvió el papel como si le quemara. Hilary, sea lo que sea que creas haber encontrado, ten cuidado. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Su advertencia solo reforzó mi determinación. ¿Es una amenaza, Alan? No, negó con la cabeza. Es un consejo de alguien que te considera amigo. Solo... Devuelve lo que hayas cogido de sus maletas por tu propio bien. Después de que Alan se fuera, me quedé sentado un buen rato mirando los documentos que tenía delante. ¿Qué le había dicho Arnold para ponerlo tan nervioso? ¿A qué me enfrentaba exactamente? Sonó mi móvil. Arnold otra vez. Esta vez respondí. ¿Dónde están los documentos, Hilary? Su voz era controlada, pero pude percibir el pánico subyacente. Hola a ti también, Arnold. ¿O debería llamarte Michael? Hubo un instante de silencio. ¿Has estado revisando mis cosas? Técnicamente estaban en nuestra casa. La casa que abandonaste ayer al enviar a tu novia embarazada a recoger tus pertenencias. Hilary, escúchame. Bajó la voz. Más urgente. No entiendes a qué te enfrentas. Esos documentos son bastante reveladores. Terminé por él. Disfruté especialmente al descubrir que mi esposo, con quien llevo 22 años casado, no es quien dice ser. Fue un descubrimiento interesante después de 2 décadas de matrimonio. Puedo explicarlo todo, dijo rápidamente. Nos vemos en algún sitio. No. Lo interrumpí. Ya no quiero verte en tus términos. Si quieres explicarlo, puedes hacerlo en la oficina de mi abogado mañana a las 2 de la tarde, tu abogado. Parecía genuinamente sorprendido. Hilary, esto no tiene por qué complicarse. Se complicó en el momento en que decidiste formar una nueva familia estando aún casada conmigo. Dije con calma. Pero ese es el menor de tus problemas ahora, ¿no? Su respiración se aceleró. ¿Qué has hecho? Nada todavía, respondí con sinceridad. Pero he aprendido mucho en los últimos 6 meses, Arnold. Cosas que seguro preferirías que se mantuvieran ocultas. Cosas que guardo donde las encuentren si me pasa algo. ¿Me estás amenazando? Su voz se alzó con incredulidad. Me estoy protegiendo, corregí. Algo que debería haber hecho hace años. Después de colgar, me quedé mirando al techo con el corazón acelerado. Estaba jugando un juego peligroso con un hombre al que ya no conocía. Pero confrontar a Arnold confirmó mis sospechas. Estaba asustado. Y los hombres como Arnold no se asustan fácilmente. Esa noche me despertó el sonido de cristales rotos. Alguien estaba en mi casa. Me deslicé de la cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que el intruso podía oírlo. Agarré el bate de béisbol que había dejado debajo de la cama después de la visita de Alan y me dirigí en silencio al estudio de donde provenía el ruido. Por la rendija de la puerta, vi una figura revolviendo los cajones de mi escritorio. No era Arnold. Este hombre era más alto. Más amplio. Un profesional. Me temblaba la mano al marcar al 911 desde el celular, manteniendo la voz en un susurro al darles mi dirección. El operador me aseguró que la policía estaba en camino, pero sabía que quizá no llegarían a tiempo. El intruso se giró de repente hacia la puerta y vislumbré su rostro a la luz de la luna. Frío. Inexpresivo. Desconocido. Me apreté contra la pared, apretando el bate con fuerza. En ese momento me di cuenta de que la situación había aumentado drásticamente.
Ya no se trataba solo de un marido infiel ni de un matrimonio roto. Arnold no solo me había traicionado con otra mujer. Había traído algo mucho más peligroso a mi vida. Y mientras las sirenas aullaban a lo lejos, supe que tenía dos opciones: refugiarme en el miedo o contraatacar con todas mis fuerzas. El intruso se quedó paralizado al oír a la policía acercándose y se dirigió rápidamente a la ventana. Al escabullirse en la noche no se llevó nada consigo, pues no había encontrado nada. Los documentos auténticos ya no estaban en la casa. Ya los había trasladado a un lugar más seguro, anticipando que Arnold intentaría algo así. Lo que no había previsto era lo lejos que llegaría. Mientras las luces rojas y azules parpadeaban afuera, supe una cosa con absoluta certeza. El hombre que amé durante 22 años no era solo un mentiroso y un infiel. Era peligroso. Y yo era ahora su mayor amenaza. La policía me tomó declaración sobre el allanamiento, pero me di cuenta de que no estaban convencidos de que fuera algo más que un intento de robo rutinario. Después de todo, no se habían llevado nada. No mencioné a Arnold ni mis sospechas. Todavía no. Necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas. Después de que se fueron, no pude dormir. Apenas amanecía cuando tomé una decisión. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. Carolina, soy Hilary. Necesito tu ayuda. Caroline había sido mi mejor amiga en la universidad, antes de que Arnold me aislara poco a poco de mis antiguas amistades. Ahora era investigadora privada, algo que había aprendido revisando ocasionalmente las redes sociales a lo largo de los años. Si alguien podía ayudarme a descubrir quién era realmente Arnold, esa persona sería ella. Nos conocimos en un café al otro lado de la ciudad, donde nadie me reconocería. Caroline no había cambiado mucho en los 20 años que habían pasado desde la última vez que la vi. Mantenía la misma mirada perspicaz y su actitud sensata, solo que con mechones plateados en su cabello oscuro. «Te ves bien, Hilary», dijo observándome atentamente. «Considerándolo todo». Le di una sonrisa cansada. «He tenido semanas mejores». «Así que tu marido lleva una doble vida», dijo sin rodeos después de que le expliqué la situación. «No es una historia rara en mi trabajo. Es más que solo el asunto», dije en voz baja, deslizando copias de algunos documentos por la mesa. «Creo que cambió de identidad antes de conocerlo. Necesito saber quién es realmente y por qué está tan desesperado por recuperarlos». Caroline examinó los papeles, su expresión se tornaba más seria con cada uno. «¿Dónde están los originales?» «En un lugar seguro», le aseguré. «Después del robo no pienso arriesgarme», asintió con aprobación. «Inteligente. ¿Y qué quieres hacer exactamente con esta información una vez que la tengas?» Era una buena pregunta, una que me había estado haciendo desde que descubrí el engaño de Arnold. «Quiero lo justo», dije finalmente. «Invertí 22 años de mi vida en construir una vida con este hombre. Merezco saber quién es realmente y merezco un acuerdo justo». «¿Y si lo que descubres es más grave que un fraude de identidad?», insistió Caroline en voz baja. «Estas no son las acciones de un hombre que solo intenta ocultar una crisis de la mediana edad, Hilary. El allanamiento, la urgencia. He visto casos así antes. Podría haber elementos criminales graves involucrados». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Una parte de mí lo sabía, pero oírlo tan claramente fue desconcertante. «Entonces me ocuparé de eso también», dije con más firmeza de la que sentía. Caroline me observó un buen rato. «¿Has cambiado?», dijo finalmente. La Hilary que conocí en la universidad habría estado llorando, intentando encontrar la manera de arreglarlo todo. 22 años con Arnold me enseñaron mucho, respondí. «Incluso cuando algo no vale la pena arreglar». Sonrió con tristeza. «Bien, vas a necesitar ese coraje». Recogió los documentos y los metió en su bolso. «Voy a empezar a excavar. Mientras tanto, tienes que actuar con normalidad. Sigue con tu rutina. Si te está vigilando y apuesto a que sí, no le des motivos para pensar que estás conspirando contra él». «Tengo una reunión con mi abogada hoy», le dije. «Arnold debería estar allí». «Perfecto», asintió Caroline. «Inicia el proceso de divorcio».
Haz que parezca que esa es tu única preocupación. ¿Y Hilary? Su expresión se suavizó un poco. Ten cuidado. No confíes en nadie relacionado con Arnold. Mientras conducía hacia la oficina de mi abogado, la advertencia de Caroline resonó en mi mente. No confíes en nadie relacionado con Arnold. Pero durante 22 años, casi todos en mi vida habían estado relacionados con él de alguna manera. Mi círculo social se componía principalmente de sus socios y sus esposas. Incluso nuestro médico de cabecera había sido compañero suyo de golf. ¿Hasta qué punto me había dejado absorber por el mundo de Arnold? Mi abogada, Patricia Méndez, me la había recomendado un grupo de apoyo para mujeres al que me uní en secreto por internet tras descubrir el engaño de Arnold. Se especializaba en divorcios complejos y tenía fama de ser brillante y despiadada. Probablemente no aparezca, me advirtió Patricia mientras esperábamos en su sala de conferencias. Los hombres como tu marido rara vez se enfrentan a estas situaciones directamente si pueden evitarlas. Tenía razón. A las 2:15 el asistente de Patricia entró con un mensaje. El señor Simon había enviado a su abogado en su lugar debido a asuntos urgentes. El abogado de Arnold, Gregory Green, era justo lo que esperaba. Traje caro, sonrisa condescendiente y un aire de impaciencia, como si toda esta situación fuera un inconveniente menor que pudiera resolverse rápidamente con la chequera adecuada. Señora Simon, empezó, sin ofrecerle la mano. Entiendo que este es un momento muy emotivo para usted, pero mi cliente está dispuesto a ser muy generoso con los términos del acuerdo. Podemos resolver esto rápida y fácilmente si está dispuesto a ser razonable. La sonrisa de Patricia era como la de un tiburón. Señor Green, mi clienta ha dedicado 22 años a este matrimonio. Tiene derecho a mucho más que generosidad. Tiene derecho a la mitad de todo, incluido el negocio que ayudó a construir. La sonrisa de Green se desvaneció levemente. El negocio no está en discusión. El señor Simon está dispuesto a ofrecer la casa, una generosa pensión alimenticia mensual y un pago único de... No estamos aquí para negociar hoy. Patricia lo interrumpió con suavidad. Estamos aquí para establecer el marco para la investigación. Mi cliente tiene motivos para creer que el señor Simon ha estado ocultando bienes y posiblemente incurriendo en otras prácticas engañosas que podrían afectar significativamente la división de bienes. La expresión de Green se endureció. ¿Acusa a mi cliente de irregularidades financieras? Afirmo que mi cliente tiene pruebas de un comportamiento preocupante que justifica una investigación exhaustiva antes de iniciar cualquier negociación para llegar a un acuerdo. Patricia respondió con calma. Incluyendo, entre otros, un posible fraude de identidad. La leve apertura de los ojos de Green me indicó que la flecha de Patricia había dado en el blanco. Sabía algo. Son acusaciones graves, dijo con frialdad. Si planea seguir con esta línea de investigación, mi cliente no tendrá más remedio que responder de la misma manera. ¿Es una amenaza, señor Green? Preguntó Patricia amablemente. Una declaración de hechos, respondió, recogiendo sus papeles. Le sugiero que hable con su cliente sobre si una batalla legal larga, costosa y potencialmente perjudicial le conviene realmente. La oferta del señor Simon ahora es generosa. Puede que no siga así si esto se vuelve polémico. Después de que se fue, Patricia se volvió hacia mí. Está desconcertado. ¡Qué bien! ¿Qué quisiste decir con responder de la misma manera?, pregunté, repentinamente inquieto. La expresión de Patricia era sombría. Significa que hurgarán en tu vida buscando cualquier cosa que puedan usar en tu contra, indiscreciones pasadas, errores financieros, problemas de salud mental. Cualquier cosa que disminuya tu credibilidad o tu derecho a los bienes conyugales. Me reí sin humor. No encontrarán mucho. Arnold lo controlaba todo. Nuestras finanzas, nuestra vida social, incluso mi horario diario. Era la esposa corporativa perfecta. Nadie es perfecto, Hilary, advirtió Patricia. Y los litigios de divorcio hacen que incluso acciones inocentes parezcan sospechosas. ¿Seguro que quieres seguir este camino? Un acuerdo rápido sería más fácil. Pensé en el robo. De los documentos ocultos en el portafolio de Arnold. De la vida que le había dado a un hombre que me había estado mintiendo desde el principio. Estoy seguro, dije con firmeza.
Arnold no puede irse con todo después de lo que hizo. Esa noche recibí un mensaje de Caroline. Encontré algo. No puedo hablar por teléfono. Nos vemos mañana. En el mismo sitio. 10 de la mañana. El críptico mensaje me dejó ansiosa y esperanzada a partes iguales. Por fin descubriría la verdad sobre el hombre con el que me había casado. Mi teléfono sonó justo después de la medianoche. El número de Arnold. En contra de mi buen juicio, contesté. Es medianoche, Arnold. Que se retire el investigador, dijo sin preámbulos. Su voz estaba tensa, con una ira apenas contenida. Se me heló la sangre. ¿Cómo supo de Caroline? No sé de qué hablas. No insultes mi inteligencia, Hilary, susurró. Sé que hoy te reuniste con Caroline Douglas. Sé que le diste documentos de mi portafolio. Cántala. O no me hago responsable de las consecuencias. El miedo y la furia luchaban en mi interior. ¿Me estás amenazando, Arnold? ¿Cómo me amenazaste anoche enviando a alguien a entrar en mi casa? Hubo una pausa. ¿De qué estás hablando? Yo no envié a nadie. Parecía genuinamente confundido, lo que me confundió aún más. Si Arnold no había enviado al intruso, ¿quién lo había hecho? Hilary, escúchame. Bajó la voz con urgencia. Te has topado con algo que no entiendes. Por tu propia seguridad, deja de indagar. Devuelve los documentos, cancela el caso de Douglas y acepta la oferta de acuerdo, por favor. ¿Por qué debería creerte?, pregunté con amargura. Me has estado mintiendo durante 22 años. No, sobre todo, respondió con suavidad. No se trata de nosotros. Te amé, Hilary. Una parte de mí todavía te ama. Por eso te advierto ahora. Estás en peligro. Ambos lo estamos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Permanecí en la oscuridad con la mente acelerada. ¿Era posible que Arnold no hubiera enviado al intruso? ¿Y si no era él quién? ¿Qué había descubierto exactamente? Esa noche no pude conciliar el sueño mientras consideraba la posibilidad de que hubiera un tercer jugador en este juego. Alguien que ni Arnold ni yo habíamos previsto. Alguien que podría ser más peligroso de lo que pensábamos. La reunión de mañana con Caroline era lo suficientemente pronto. Al amanecer tomé una decisión. Fuera cual fuera la verdad, la afrontaría sin rodeos. Se acabó ser la esposa pasiva y comprensiva. Ya no dejaría que otros dictaran mi destino. Si el peligro se acercaba, estaría listo. Llegué al café 30 minutos antes, con los nervios de punta tras la llamada de medianoche de Arnold. Elegí una mesa con vista despejada tanto a la entrada como a la salida trasera, algo que Caroline me había enseñado durante nuestra breve reunión de ayer. Viejas costumbres de sus días en la policía, me explicó. El café estaba casi vacío a esa hora. Solo había un barista preparando pasteles y una pareja mayor compartiendo el periódico. Pedí un café que no quería, solo para entretenerme con las manos. A las 10 en punto entró Caroline, con un aspecto diferente al del día anterior. Llevaba el pelo con mechas plateadas recogido con mucha intensidad. Llevaba unas gafas que no le había visto el día anterior, y su ropa informal había sido sustituida por un elegante traje de negocios. Recorrió la cafetería con una eficiencia demostrada antes de unirse a mí. No reacciones a nada de lo que voy a decirte, dijo en voz baja, dejando una carpeta manila sobre la mesa, entre nosotras. Escucha, nos vigilan. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la expresión serena mientras tomaba un sorbo de café tibio. No aquí en la cafetería, aclaró al ver que miraba a mi alrededor. Pero tu casa sin duda está vigilada. Probablemente tus teléfonos también estén intervenidos, y Arnold sabe que me contrataste, lo que significa que alguien muy profesional está rastreando tus movimientos. Arnold me llamó anoche, admití en voz baja. Me advirtió que dejara de investigar, dijo que estaba en peligro. Negó haber enviado a alguien a entrar en la casa. La expresión de Caroline permaneció impasible, pero vi un destello de preocupación en sus ojos. Quizás estuviera diciendo la verdad. Mira esto. Abrió la carpeta, que contenía varias fotografías.
Parecían ser fotos de vigilancia de Arnold entrando y saliendo de varios edificios, hablando con personas que no reconocí. En una, estaba discutiendo con un hombre alto con un traje caro afuera de lo que parecía un hotel. Ese es Alan Johnson, dije, reconociendo al socio de Arnold. Y el hotel es el Grayson, añadió Caroline. Muy exclusivo, muy discreto. Se suele usar para reuniones de negocios de alto nivel que deben mantenerse confidenciales. Estudié las otras fotos. ¿Quiénes son estas otras personas? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Caroline tocó una fotografía que mostraba a Arnold con un hombre mayor de aspecto severo. Se trata de Viktor Kozlov, empresario ruso con presuntos vínculos con el crimen organizado. Nada probado, por supuesto, pero figura en varias listas de vigilancia. Se me secó la boca. ¿Qué estaría haciendo Arnold con alguien así? Eso era lo que quería saber. Dijo Caroline. Así que investigué más a fondo la identidad original de Arnold. Michael Harrison. Resulta que Michael Harrison supuestamente murió en un accidente náutico hace 25 años. Excepto que el cuerpo nunca fue recuperado. Fingió su muerte, susurré atónita a pesar de sospechar que Arnold ocultaba algo importante. Caroline asintió con tristeza. Y aquí es donde la cosa se complica aún más. Michael Harrison estaba siendo investigado por el FBI al momento de su muerte. Era sospechoso de lavado de dinero para la mafia rusa. De repente el café parecía demasiado cálido. Demasiado pequeño. Es imposible. Arnold construyó su negocio desde cero. Yo estaba allí. ¿Ya era rico cuando lo conociste?, preguntó Caroline. Recordé nuestros inicios. Tenía capital inicial para su negocio. Dijo que provenía de una herencia y de los ahorros de su anterior trabajo en finanzas. Una historia conveniente, comentó Caroline. Y una que es difícil de verificar, sobre todo si estás loca por un nuevo novio carismático. La amarga verdad de sus palabras dolió. Estaba completamente enamorado de Arnold cuando nos conocimos. Tanto que nunca cuestioné demasiado sus orígenes. Cuando me sugirió que dejara mi trabajo en la biblioteca para apoyar su creciente negocio, acepté de inmediato. Cuando me separó poco a poco de mis amigos, incluyendo a Caroline, lo acepté como la evolución natural de una relación. Si Arnold o Michael estaba involucrado con la mafia rusa, ¿por qué reaparecer?, pregunté. ¿Por qué arriesgarse a ser descubierto? Esa es la pregunta del millón, dijo Caroline. Mi suposición. Él creía que estaba a salvo. Nueva identidad. Nueva vida. Negocio respetable. Pero algo cambió. Quizás sus antiguos socios lo encontraron. Quizás volvieron a necesitar sus servicios. El acuerdo de Henderson, dije de repente recordando la urgencia de Alan por los documentos faltantes. Arnold llevaba meses obsesionado con ello, decía que sería el mayor logro de su carrera. Caroline entrecerró los ojos. Cuéntame sobre este acuerdo. Es un contrato importante con Henderson Global. Se están expandiendo a los mercados de Europa del Este, y la empresa de Arnold se encargaría de toda la logística y la gestión de la cadena de suministro. Valdría millones. Europa del Este, reflexionó Caroline. ¿Incluyendo Rusia? La insinuación me golpeó como un puñetazo. ¿Crees que el acuerdo con Henderson es una fachada para algo ilegal? Lavado de dinero. Tendría sentido, asintió. Un contrato comercial legítimo que encubre actividades financieras ilícitas. El escenario perfecto. Pensé en los archivos cifrados de la memoria USB que tomé del portafolios de Arnold. Tengo algo que podría confirmarlo. Archivos de una memoria USB que tomé de sus cosas. Están encriptados, pero... No me digas nada más. Caroline me interrumpió con una voz repentinamente cortante. Aquí no, ahora no. Deslizó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Un teléfono desechable. Usa esto para contactarme de ahora en adelante. Y Hillary, ten mucho cuidado con esos archivos. Si contienen lo que creemos que podrían contener, son explosivos. ¿Qué debo hacer?, pregunté abrumado por la magnitud de lo que estábamos descubriendo. Por ahora, procedan con el divorcio según lo planeado.
Actúen como si esa fuera su única preocupación. Voy a contactar con algunos viejos contactos para ver si hay alguna investigación activa sobre las actividades de Henderson Global o Kozlov en Estados Unidos. ¿Y Arnold? ¿Qué hay de su llamada de anoche? ¿De verdad me estaba advirtiendo porque le importó? ¿O me estaba manipulando? La expresión de Caroline se suavizó un poco. En mi experiencia, pueden ser ambas cosas. Puede que quiera protegerte de verdad, y también protegerse a sí mismo. Hombres como Arnold o Michael compartimentan. El esposo amoroso y el criminal pueden coexistir en la misma persona. Al separarnos, Caroline me agarró del brazo. ¿Una cosa más? Esa mujer. ¿Melissa? ¿La novia embarazada? ¿Has investigado sus antecedentes? Negué con la cabeza, avergonzada de admitir que había estado tan concentrada en Arnold que no se me había ocurrido investigar a la otra mujer. Quizá quieras hacerlo, sugirió Caroline. En estas situaciones, nada es tan sencillo como parece. De vuelta en mi coche me quedé sentado un buen rato intentando procesar todo lo que había descubierto. Arnold, un criminal con vínculos con la mafia. Todo nuestro matrimonio posiblemente construido sobre mentiras. La posibilidad de estar en la mira de gente peligrosa. Pero extrañamente entre el miedo y la conmoción, sentí algo más. Una determinación cada vez mayor. Durante 22 años, viví a la sombra de Arnold, aceptando su versión de la realidad. Ahora, iba descubriendo la verdad, poco a poco. Y con ese conocimiento llegó el poder. Arranqué el coche y conduje no a casa, sino a una pequeña tienda de tecnología que Caroline me había recomendado. Una especializada en recuperación y cifrado de datos. El joven tras el mostrador parecía apenas un adolescente con múltiples piercings y el pelo azul brillante. Mi colega me dijo que tal vez podría ayudarme con una unidad cifrada. Dije con cautela. Me observó un momento y asintió. ¿Te envió Caroline? Trastienda. En una oficina desordenada y llena de equipos informáticos, examinó la memoria USB que había sacado del portafolios de Arnold. Cifrado de grado militar, murmuró después de varios minutos de escribir. No es algo que usaría un hombre de negocios cualquiera. ¿Puedes descifrarlo?, pregunté. Me miró con una expresión que sugería que había dudado de sus habilidades. Tomará tiempo. Y no será barato. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto? 3 días mínimo. $5.000. Era un precio muy alto. Pero asentí de inmediato. Hazlo. Mientras conducía a casa, el teléfono desechable que me había dado Caroline vibró con un mensaje. Busca a Melissa Stone. Ex empleada de Henderson Global. ¿Coincidencia conveniente? Apreté el volante con fuerza. ¿Melissa había trabajado para la misma empresa con la que Arnold estaba tan ansioso por hacer negocios? No podía ser casualidad. ¿Y si la novia embarazada no era solo una crisis de la mediana edad, sino algo más calculado? ¿Y si Melissa era tan parte del plan de Arnold como él? Entré en la entrada de mi casa y vi un coche que no reconocí aparcado al otro lado de la calle. Vigilando mi casa, tal como me había advertido Caroline. Me obligué a actuar con normalidad, recogiendo el correo como si no hubiera notado nada inusual. Dentro cerré las puertas con llave y corrí las cortinas. Luego abrí mi portátil y empecé a buscar información sobre Melissa Stone y Henderson Global. Si era algo más que la otra mujer, necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. Y si Arnold y Melissa creían haberme manipulado con éxito, a mí, la esposa ingenua y confiada, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El paquete que había preparado para Arnold aún esperaba ser revelado. Los objetos que había metido cuidadosamente en sus maletas esa noche pronto detonarían en su nueva vida, y ni él ni Melissa lo verían venir. Mi teléfono habitual, sonó. El número de Melissa apareció en la pantalla. Respondí con una calma que no sentía. Hola, Melissa. Necesitamos hablar, dijo con la voz tensa, con una emoción que no pude identificar. Se trata de Arnold y es urgente. Quedé con Melissa en un parque público, un lugar neutral donde podíamos hablar sin que nos oyeran, pero a la vez seguro gracias a la multitud de madres con niños y ancianos que alimentaban a las palomas.
Llegué temprano y elegí un banco con buena visibilidad en todas direcciones, otra costumbre que había heredado de Caroline. Melissa llegó justo a tiempo con su barriga de embarazada aún más marcada que cuando había ido a recoger las maletas de Arnold. Se movía con el paso torpe de alguien en el tercer trimestre, con una mano sosteniéndose la parte baja de la espalda. A pesar de todo, sentí una punzada de compasión por ella. Embarazada y atrapada en la red que Arnold había tejido. Gracias por recibirme, dijo sentándose en el banco a mi lado. De cerca pude ver la tensión en su rostro, las ojeras, la tensión alrededor de su boca. No era la mirada de una mujer que comienza triunfalmente una nueva vida con su amante. Dijiste que era urgente, respondí con voz neutra. Algo sobre Arnold. Melissa miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar. Creo que he cometido un terrible error, dijo finalmente. Con Arnold. Con todo. Ya somos dos, dije secamente. Un destello de dolor genuino cruzó su rostro. Me lo merezco. Pero Hilary, quiero que sepas que las cosas no son lo que parecen. ¿Qué parte?, pregunté. ¿La parte en la que llevas el hijo de mi marido? ¿O la parte en la que trabajaste para Henderson Global antes de involucrarte convenientemente con el hombre que negociaba un importante acuerdo con ellos? Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Sabes de Henderson? Sé bastante, dije observándola atentamente. Lo que no sé es tu papel en todo esto. ¿Eres la amante de Arnold, su cómplice o solo un peón? La mano de Melissa cubrió su vientre para protegerlo. Empezó como un trabajo. Víctor Kozlov me contactó en Henderson. Me dijo que necesitaban a alguien que se acercara a Arnold, que conociera sus vulnerabilidades y sus motivaciones. Querían asegurarse de que aceptara ciertos acuerdos en el acuerdo con Henderson. Arreglos que no eran precisamente legales, añadí. Ella asintió con tristeza. Al principio se suponía que solo era coqueteo, recopilación de información. Pero entonces su voz se apagó apartando la mirada. ¿De verdad te enamoraste de él?, terminé, sorprendida por la ausencia de celos que sentí. Después de lo que había descubierto sobre Arnold, los celos parecían irrelevantes. Puede ser muy encantador, dijo Melissa en voz baja. Lo sabes mejor que nadie. Y parecía solo infeliz. Tan infeliz en sus 22 años de matrimonio que te dejó embarazada, dije bruscamente. Su rostro se sonrojó. El embarazo no fue planeado. Lo complicó todo. Kozlov estaba furioso. Dijo que me había involucrado demasiado personalmente. Arnold entró en pánico al principio, pero luego dijo que era perfecto. Que podíamos usar el embarazo para acelerar las cosas. ¿Acelerar qué exactamente? Su estrategia de salida, dijo Melissa, mirándome directamente a los ojos. Arnold lleva años buscando una salida a su acuerdo con Kozlov. Pensó que el acuerdo con Henderson sería su oportunidad. Un último gran golpe. Dinero suficiente para desaparecer de nuevo. Empezar de cero en un lugar nuevo. Contigo y el bebé, añadí. Bajó la mirada hacia sus manos. Ese era el plan. Hasta hace 3 días. Fue entonces cuando me enteré. ¿Qué insistí? Que no soy la única novia embarazada, dijo con amargura. Hay otra mujer en Chicago. Es ejecutiva de la sede estadounidense de Henderson. Está embarazada de 5 meses. Arnold le había estado prometiendo lo mismo que me prometió a mí. A pesar de todo, sentí una nueva oleada de conmoción. Incluso sabiendo lo que ahora sabía sobre Arnold, su capacidad para engañar aún me sorprendió. Y eso no es todo, continuó Melissa. Los documentos que le quitaste de su portafolio. Kozlov está desesperado por recuperarlos. Contienen evidencia de la operación de lavado de dinero. Nombres, fechas, números de cuenta. Si cayeran en manos de las autoridades, Arnold estaría arruinado. Terminé. Y Kozlov también. Melissa asintió. Arnold está convencido de que cambiaste los documentos auténticos por falsificaciones cuando recogí sus maletas. Ha estado desesperado intentando averiguar qué hiciste con ellos. Una fría sonrisa se dibujó en mi rostro. Así que de eso se trata. Estás aquí para convencerme de que devuelva los documentos.
No, dijo Melissa con énfasis. Estoy aquí para advertirte. Kozlov no es un hombre paciente. El allanamiento en tu casa. Eso fue solo el principio. Si tienes esos documentos, debes acudir a las autoridades ahora antes de... Se detuvo de golpe. Su mirada se fijó en algo por encima de mi hombro. Me giré y vi un sedán negro aparcando junto a la acera a unos 50 metros. Me siguieron. Susurró Melissa palideciendo. Tenemos que irnos. Ahora. Mi corazón latía con fuerza. Me levanté del banco. Mi coche está al otro lado del parque. Nunca llegaremos, dijo Melissa, poniéndose de pie con dificultad. Ellos sí. Hilary. La voz que me llamó no era la de una desconocida, sino la de Caroline. Caminaba con paso decidido hacia nosotros desde la dirección opuesta al sedán. Y no estaba sola. 2 hombres trajeados la flanqueaban. Sus posturas gritaban: agentes del orden. FBI, dijo Caroline al llegar, mostrando una placa que no sabía que tenía. Hilary y señora Stone, tienen que venir con nosotros. Ahora. Los hombres del sedán habían salido del vehículo y se dirigían hacia nosotros. Uno se metió la mano en la chaqueta, un gesto que no necesitaba interpretación. Esos hombres trabajan para Kozlov, dijo Melissa con urgencia. Lo sabemos, respondió Caroline con gravedad. Los hemos estado rastreando. ¿Y a ti? Nos guió rápidamente hacia una camioneta con vidrios polarizados. Al alejarnos, vi a los hombres del sedán regresar a su vehículo, pero no me siguieron. La presencia de agentes federales claramente los había disuadido. Por ahora. ¿Eres del FBI?, le pregunté a Caroline una vez que estuvimos en camino sanos y salvos. Ella asintió. Jubilada oficialmente. Pero sigo consultando. Cuando me contaste tus preocupaciones sobre Arnold, algo me sonó familiar. Contacté con antiguos colegas que llevan años investigando a Víctor Kozlov. ¿Y los documentos?, pregunté. ¿Los del portafolio de Arnold? Posible evidencia clave, confirmó Caroline. Si aún los tienes. Yo sí, dije. No conmigo, sino en un lugar seguro. ¿Y la memoria USB? Insistió. Se la descifraron en este preciso instante. Caroline intercambió una mirada con uno de los agentes. Bien. Si contiene lo que creemos, podría ser el descubrimiento que estábamos esperando. Melissa parecía confundida. ¿Planeaste todo esto? ¿Desde el momento en que Hilary te contactó? No exactamente, admitió Caroline. Pero reconocí una oportunidad cuando la vi. El descubrimiento de Hilary nos abrió una vía para entrar en una investigación que llevaba años estancada. Y su decisión de presentarse hoy completó la información que faltaba. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, completamos la operación, dijo Caroline simplemente. Su esposo, o como sea que se llame realmente, tiene una reunión con Kozlov esta noche para hablar del asunto de Henderson. Con lo que sabemos ahora y las pruebas que nos ha proporcionado, por fin podemos proceder con ambos. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Melissa, cubriendo su vientre con la mano de nuevo para protegerse. Protección de testigos, si es necesario, respondió Caroline. Depende del valor de tu testimonio. Al comprender la realidad de la situación, sentí una extraña claridad. ¿Qué hay de las cosas que metí en las maletas de Arnold? ¿Mi dulce venganza? Caroline arqueó una ceja. ¿Qué hiciste exactamente, Hilary? Sonreí levemente. Reemplacé sus documentos importantes con falsificaciones elaboradas. Cambios sutiles en detalles clave, nombres, fechas, números de cuenta. Suficientes para causar estragos si intentaba usarlos. Y además incluí una memoria USB propia, llena de archivos corruptos que destruirían cualquier sistema que intentara leerlos. ¿Qué hiciste? Melissa jadeó. Pensé que si estaba tan desesperado por recuperar esos documentos, debían ser importantes. Le expliqué. No sabía exactamente por qué, pero sabía que eran su punto débil. Así que lo aproveché. Caroline se rió. Recuérdame que nunca te traicione, Hilary. Pero eso no es todo. Continué.
También incluí copias de todos sus mensajes de texto con Melissa que encontré al revisar su teléfono meses atrás. Y capturas de pantalla de sus búsquedas en línea sobre acuerdos prenupciales y leyes de divorcio. Además, una carta mía explicando exactamente cómo descubrí su engaño y cómo planeaba hacerle pagar por ello. Guerra psicológica. Caroline asintió con aprobación. Cuando me llamó presa del pánico esa noche, no se trataba solo de los documentos perdidos, le dije. Se trataba de darse cuenta de que la esposa tranquila y obediente que creía conocer se había ido. Que yo no iba a desaparecer sin hacer ruido mientras él comenzaba su nueva vida. Al entrar en una instalación gubernamental segura, sentí que se me quitaba un peso de encima. La verdad sobre Arnold era mucho peor de lo que imaginaba. Pero saberlo, incluso el doloroso conocimiento, era poder. Durante 22 años viví en la oscuridad. Ahora, por fin, estaba saliendo a la luz. Dentro, mientras los agentes del FBI interrogaban a Melissa en otra habitación, Caroline se sentó conmigo en una pequeña sala de conferencias. Sabes que el caso contra Arnold será más sólido con tu testimonio, dijo con suavidad. Asentí. Les contaré todo lo que sé. No será fácil, advirtió. Todo su matrimonio será examinado minuciosamente. Cada transacción financiera, cada viaje, cada decisión. La gente se preguntará si realmente ignoraste sus actividades durante todos estos años. Que se lo pregunten, dije con firmeza. Sé la verdad. Y la verdad es que confié en el hombre que amaba. Ese fue mi único delito. Caroline me apretó la mano. Por si sirve de algo, creo que tu venganza fue inspirada. Incluso sin la intervención del FBI, lo habrías destruido. Sonreí con tristeza. Lo curioso es que una vez que descubrí quién era realmente, la venganza dejó de ser importante. Solo quería recuperar mi vida. Mi vida real. No es la ilusión que me creó. ¿Y ahora? Preguntó Caroline. Ahora descubriré quién es realmente Hilary Simon. Sin la influencia de Arnold, dije. Resulta que es más fuerte de lo que creíamos. Al caer la noche, los agentes del FBI se prepararon para atacar a Arnold y Kozlov. Observé desde la distancia cómo subían a los vehículos, se ponían los chalecos antibalas y revisaban sus armas. La vida que había conocido terminaba esa noche. Pero a diferencia de Arnold, quien vivía con el temor de que su pasado lo alcanzara, yo enfrentaba mi futuro con la mente clara y el corazón abierto. Mi venganza no se trataba de herir a Arnold. Se trataba de recuperarme. Y en eso, ya lo había logrado.